Bien, ahora es momento de entrevista y estamos con el pediatra y además integrante de la comisión asesora de vacunas, en este caso el doctor Gustavo Giaquetto. Gracias por estos minutos, ¿cómo le va? Bueno, muy bien, gracias por la invitación. Escuchaba recién a Sabio Sí, y asentaba con la cabeza. ¿Está de acuerdo con lo que decía Sabio respecto a la situación actual? Bastante, digo, en realidad coincido que en realidad se ha generado una alarma porque, bueno, la OMS la declaró una variante de preocupación. Sí. Pero bueno, también leía hoy una noticia sobre la médica presidenta de la Asociación Médica de Sudáfrica, que es una de las descubridoras de esta variante, y alertaba fundamentalmente con que no cunda el pánico, decía, ¿no? Exacto. O sea, hay muy pocos datos. No se han dado muertes, por ejemplo, sobre esta variante en el mundo hasta ahora, aparecen los primeros casos y parecen ser casos leves, ¿no? Muy asociados obviamente a bajas tasas de vacunación en adultos jóvenes, con una sintomatología un poco distinta, más fatiga y tos, no tanto pérdida de gusto y olfato como se ve con la otra variante. Pero bueno, ella alertaba con que los casos que se han observado son leves y que hay que esperar más información, ¿no, verdad? Bueno, vamos a meternos en la decisión de la Comisión de Vacunas de por qué vacunar a los menores de 5 a 11 años acá en Uruguay. Siempre se dijo que a los niños el COVID-19 los afectaba levemente de alguna forma, que sí podían contagiar, ser fuente de contagios, pero que en realidad la enfermedad en ellos era una simple gripe o a veces ni siquiera eso. ¿Por qué se toma la decisión de vacunarlos? Bueno, la decisión de vacunar se toma en un contexto importante, siempre digo contexto como internacional, donde en primer lugar se reconoce la vacuna como la herramienta que contribuye al control de la pandemia, y en el entendido de que aunque la carga de enfermedad, como bien tú decís, es mucho menor y es mucho más leve, la enfermedad como enfermedad en sí en los niños no viven aislados, viven en sociedad, ¿no, verdad? Y en general, bueno, el beneficio es fundamentalmente disminuir las formas sintomáticas de la enfermedad y también, aunque no es el objetivo primario, poder indirectamente contribuir a disminuir la carga de la enfermedad global, ¿no? Es cierto que los niños últimamente son los que se están infectando en una proporción un poco más alta que lo que se venía observando. Es cierto también que no han determinado una sobrecarga asistencial, ¿no? No hay hospitalizaciones, no hay ingresos a CTI, no hay muertes, por suerte, ¿no? ¿Verdad? Sí, gracias a Dios. De niños por esta enfermedad, pero bueno, asociado al control de esto se genera todo un manejo importante con los brotes escolares, etcétera, ¿no, verdad? Eso por un lado, y por otro, aunque la vacuna no está hecha ni diseñada para prevenir 100% la transmisión, se supone que si uno baja la carga de enfermedad global, va a controlar aún más la situación. Eso le iba a preguntar, porque siempre se dijo que aunque nos vacunemos, como nos pasó a nosotros, igualmente nos podíamos contagiar, porque la vacuna no es que evita que te contagies. En el caso de los niños, ¿se toma igual esa decisión considerando que también igualmente se pueden contagiar? La discusión fue bastante intensa, ¿no, verdad? Porque lo que digo es que estas consideraciones de vacunar sí, vacunar no, en un escenario que está relativamente controlado, bueno, hay argumentos. Siempre es una decisión más difícil de tomar, porque esta no es una decisión tan fácil como para otras enfermedades en la cual la vacuna es incuestionable para el niño, ¿no, verdad? Pero bueno, hay que tomar como en una cuestión más global, ¿no, verdad? Es cierto que la vacuna, lo que nosotros conocemos de la vacuna como tal, es la gran efectividad que tienen adultos para disminuir formas graves, ingresos, muertes, etcétera. No es una estrategia decisiva para cortar la cadena de transmisión. De hecho, usted conocerá, yo también estoy vacunado y igualmente tuve la enfermedad, aunque leve, por suerte. Nosotros vacunamos a los adultos con el objetivo de disminuir formas graves. Obviamente que al disminuir la circulación, disminuye la transmisión Objetivo que se logró, porque el hecho de tratar de reducir la gravedad de la enfermedad, la internación y obviamente también lo que generaba el hecho de perder la vida por el COVID-19 se ha venido acortando en el Uruguay. Está en una situación, como decía Sabio recién, ¿no? Que está en condiciones
muy buenas de afrontar cualquier introducción de variante por la alta cobertura vacunal que tenemos. Doctor, se ha hablado mucho sobre los efectos secundarios. Se ha hablado de miocarditis, se ha hablado también de pericarditis. En el caso de los niños, ¿se analizó los efectos secundarios? ¿Cómo podría ser esto? Lo que sucede es que, bueno, las distintas plataformas vacunales tienen, digamos, las vacunas son de los medicamentos más estudiados que tienen un perfil de seguridad mejor, por eso se usan en forma global. Digamos que los estudios que nosotros tenemos, la información que tenemos, que es una información de corto plazo en niños, ¿no? Porque en niños recién se empieza la experiencia, conocemos mucho de los efectos a corto plazo, la reactogenicidad, los efectos locales, etcétera, y algunas cosas de los efectos que pueden aparecer un poco más a largo plazo. Y lo que hemos observado es algunos casos de miocarditis, de pericarditis y algunos otros efectos neurológicos después de la segunda dosis, sobre todo en población joven, adolescentes o incluso un poco adultos jóvenes, ¿no? ¿Porcentaje importante o no? No, bueno, digamos, no es un porcentaje importante, son eventos raros, eventos poco frecuentes. Lo que sucede es que son eventos al fin, ¿no verdad? En el sentido de que uno eso lo tiene que vigilar, ¿no verdad? Tiene que dar la información, ¿no verdad? Y eso es lo que a veces genera más intranquilidad cuando el instrumento, la vacuna es algo nuevo, ¿no verdad? Entonces, tampoco son iguales todas las plataformas vacunales, ¿no? Entonces, una cosa es vacunar con una vacuna, otra cosa es, hay que dar información relacionada con las vacunas y eso también limita a veces la información que nosotros tenemos. Y hablando de las vacunas, ¿por qué se eligió Pfizer? Bueno, ahí en realidad en esa discusión creo que lo que primó fue la opinión de los colegas que sostienen que la vacuna genera una inmunidad mucho más potente, una inmunidad sistémica grande, aunque sabemos que no es duradera, ¿no verdad? Y bueno, por ahí vino la discusión, por ahí vino el argumento, ¿no verdad? Nada, esos son argumentos técnicos en la hora de la decisión. Se decidió empezar por los grupos de riesgo. ¿Qué significarían hoy grupos de riesgos en esa franja etaria de 5 a 11? Sí, ahí me importa precisar, ayer lo decía también el presidente de la República, por eso me gusta retomar, el grupo se decidió vacunar y hay dos aclaraciones o tres importantes. Una que no es obligatorio. Eso es importante porque en realidad, aunque no es obligatoria esta vacuna, en general usted sabe que se toma como algo obligatorio después para muchas cuestiones. Para muchas actividades. Para muchas actividades. ¿No? Y después que se pidió que no se tomaran acciones, ¿no verdad? O se vigilara eso de no tomar acciones si la gente decide libremente no vacunarse, ¿no? Que en este caso son los padres, además, que en este caso son los padres, que tomamos la decisión. Los que toman la decisión con la información que el profesional seguramente tiene que asesorar. Esas dos cosas. ¿Usted como pediatra qué le diría a un padre? Bueno, yo soy padre, por ejemplo, de una niña de 5 años. Bueno, y lo otro, decía, era lo de los grupos de riesgo, que hay grupos de niños como obesos, enfermos respiratorios, sobre todo asmáticos no controlados o severos, inmunodeprimidos o que tienen algunas condiciones neurológicas crónicas que son definidas como grupos de riesgo de poder desarrollar una forma un poco más compleja. Yo lo que le diría es que, bueno, en primer lugar, la vacuna está disponible, o sea, la vacuna es gratuita. Si hay una intención de dársela, está todo bien porque en realidad la vacuna está habilitada para dar, por lo tanto eso implica que hay una relación beneficio-riesgo aceptada inicialmente a favor de la vacuna. Creo que en esta etapa hay que priorizar los grupos de riesgo, o sea que tengo que analizar si ese chico es un chico de riesgo o no, eso sin duda tengo que recomendarla en esa situación, y fuera de esa situación hay que explicar bien cuál es el beneficio esperado, ¿no verdad? Cuál es el riesgo conocido, y en esa discusión lo que hay que ver es cuál es la intención de la familia. Si la familia tiene gran temor a la enfermedad, habrá que apoyar la vacunación, y si la familia decide que no, porque tiene temor y quiere esperar, habrá que esperar que la familia tome la decisión, ¿no verdad? No hay que presionar. Esta no es una vacuna como cuando se ha querido comparar como sarampión u otras, en las cuales nosotros tenemos que convencer ciertamente de que se incluya en la vacunación del niño, ¿no? Esa es mi posición. Gracias, doctor, muy amable. No, a ustedes, gracias.